Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver problemas del tipo que van a ver en la prueba. También les voy a comentar cómo se van a adaptar estos a finalmente el sistema de evaluación, que va a ser un cuestionario, ya donde se van a preguntar partes así como bien puntuales de los problemas que nosotros hemos visto, que ustedes pueden ver que algunos tienen bastante desarrollo y cosas por el estilo, ¿ya? Primer tema que se va a hablar en la prueba es la simplificación usando mapas K o álgebra de Boole. Esto podría ser dos problemas, por ejemplo. Un problema sería como estas características, el de mapas de Carnot, miren. Por ejemplo, así, ¿ya? ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen, para el siguiente mapa de Carnot, indique la expresión de cada uno de los grupos. Considere la variable negada como un asterisco o con un asterisco. Eso quiere decir que un A negado se escribiría simplemente A negado. Así que nosotros tendríamos que resolverlo y acá, por ejemplo, elegir opciones. ¿Ya? Esa es una forma en la cual yo he evaluado mapas de Carnot. No creo que difiera mucho de lo que voy a hacer porque yo creo que voy a crear más problemas simplemente. Más problemas, le pongo más opciones acá, lógicamente. Aquí, por ejemplo, para que ustedes lo vean bien, ese C C, obviamente C, acá sería C negado E, C negado E negado, aquí tendríamos un A, B, C negado, E negado. ¿Sí? Entonces la idea sería resolverlo, les recomiendo siempre que lo hagan por último en papel, en un cuaderno, y después lo seleccionen acá. Y le dan obviamente a avanzar a la siguiente pregunta. Algo importante también es que el puntaje se asigna por cada uno de estos grupos. ¿Ya? Y está ponderado de forma tal que si yo, por ejemplo, considero que un grupo es más simple, tiene un poquito de menos de puntaje, el que en teoría podría ser un poco más difícil tendrá más puntaje. ¿Ya? Claro, el asterisco se indica el negado. ¿Ya? En este caso, como está expresado, sería después. ¿Ya? Sería como C negado, E negado. ¿Se entiende la idea? Ya, muy bien. También tengo que crear un tipo de problema, sí, pero es referido a cómo podemos simplificar usando álgebra, donde ustedes pueden agregar las variables por separado, ¿ya? Como una expresión algebraica. O sea, ponen, por ejemplo, para que se entienda a lo que me refiero, ustedes podrían poner una solución así. ¿Ya? El tema es que tengo que verificar si es que puedo agregar la negación. Y ustedes lo pueden hacer, obviamente, al momento de ingresar los datos, para que sea totalmente algebraico. Y si no se pudiera hacer de esa forma, lo que voy a hacer es simplemente que le voy a dejar opciones. O sea, voy a hacerlo como un texto donde ustedes van a irlo eligiendo las opciones que corresponden. Llenando donde se pueda llenar, por ejemplo, los valores, ¿ya? Pero más o menos esa dinámica. Para hacer, como por decirlo así, un desarrollo que no sea solamente el resultado final. Porque yo podría, obviamente, agregarlo de esa manera y yo siento que no es la idea. No es la idea que solamente se evalúe el resultado y si no llegaron, como que no tengan nada de puntaje, y si llegaron, tengan todo el puntaje, sino que obviamente haya un poquito según el desarrollo, ¿cierto? Así que esa es la idea. Ya vamos a resolver este problema que tenemos acá. Porque como les digo, va a ser esa estructura. Ese 0 y 1, ¿por qué están ahí? Ya. Lo vamos a resolver y vamos a ver qué nos da. Vamos a dejar en el apunte para que así nos quede. Ya lo voy a recortar. De hecho, puedo tomar la imagen. Ahí. Vamos a poner la imagen acá. Lo otro que también se va a evaluar, recuerden, como decía, los flip-flop y diseño. Diseño, que esto obviamente va a ser una parte, probablemente el dibujar el circuito no se va a incluir. Se va a pedir la tabla, porque eso se puede hacer, se puede preguntar la cantidad de entradas, de salidas, sin ningún inconveniente. Combinacionales. Y lo otro sería el último tema, el que vimos el día de ayer, ¿cierto? Sería, vamos a decirle ruteo, entre comillas. De programas en ladder. Ese es un problema. Y preguntas sobre PLC. Eso sería todo. Yo calculo que serán unas 8 preguntas, no más que eso, ¿ya? Y bien puntuales. Cuando digo preguntas sobre PLC, me refiero específicamente a cosas, por ejemplo, así, miren. Esto está quedando grabado, así para que lo tengan presente, porque podría ser una pregunta también. Supongamos, la instrucción X y C es lo que indica al CPU que busque un
podría dejar la casilla ahí para que ustedes lo agreguen, ¿cierto? Es la dirección de memoria asociada. Esa podría ser una pregunta para completar. Si digo entonces que la dirección, perdón, la instrucción X y C indica al CPU que busque un dígito, ¿cierto? Ahí está la casilla, es la dirección de memoria asociada. ¿Qué pondrían ustedes ahí? La instrucción X y C, ¿cierto? Indica al CPU que busque es la dirección de memoria asociada. ¿Qué pondrían ustedes en esa casilla? Ya, un 1, ¿sí? Cosas de ese estilo. Ya, yo generalmente lo que hago es que pongo, no sé, unas 2 preguntas, pero creo bastante, la verdad creo como 10. Entonces después se le asigna a usted aleatoriamente las que le corresponden. ¿Ya? Pero ese tipo de preguntas, siempre relacionadas a lo que nosotros vimos. No son preguntas, por decirlo así, para que no se preocupen de ello, como teóricas, que están en el apunte, no sé, en la página 20, justo se pregunta algo ahí. No, no es esa la idea, sino son cosas que nosotros vimos, comentamos el día de ayer, las clases anteriores, y que se pueden responder si es que uno participó en la clase. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son las partes de un PLC? Entonces uno, o indique 3 partes, y yo podría ponerlo con casillas. Podría poner acá, seleccionar todo aquello que corresponda al PLC. Y yo podría inventar cualquier cosa acá. Podría poner CPU, podría poner fuente de poder, ¿ya? Y si me refiero a que estos son componentes, si yo, por ejemplo, pongo acá sensores, claramente el sensor no forma parte de los componentes internos del PLC. ¿Ya? Entonces, serían, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Ese estilo de preguntas, ¿ya? Cosas que nosotros comentábamos, que vimos. No así, por ejemplo, como les digo, teórica, así como que cuál es la corriente o la impedancia de entrada de los módulos, no sé, análogos, una cosa así. ¿Cuál es el rango? No, no, no es el objetivo. ¿Ya? Así que vamos ahora a resolver ese problema, ¿ya? Dejar eso ahí. Un poquito como de letras escritas así al azar. Para que resolvamos un problema. Cualquier duda que tengan respecto a lo que he comentado, me dicen nomás, ¿ya? La idea que yo tengo es como transparentar el cómo van a ser las preguntas, ¿ya? Porque tratar de disminuir un poco la incertidumbre de cuando ustedes vean el cuestionario y menos tengan una noción de qué es lo que se va a preguntar, ¿ya? Y cómo se va a preguntar, porque yo creo que lo que se va a preguntar está escrito ahí, ¿cierto? Ya. Función F. ¿Cuál va a ser acá el término que corresponde al grupo verde? Grupo verde. Vamos a ver, ¿cierto?, que este grupo está formado entre ambos mapas. Como está formado entre ambos mapas, el A claramente cambia. Así que se va a descartar, ¿cierto? Estamos trabajando con los unos, vamos a sacar productos. Vamos entonces a ver qué pasa acá. Tenemos que el B vale 0, acá vale 1, cambia, se descarta también. El C, como ustedes pueden ver, vale 0, ¿cierto?, para todos los elementos de este grupo verde, así que se va a mantener específicamente como C negado debido a que estamos trabajando con los unos. Vamos a ver qué pasa con el D, cambia, así que se va. El E se mantiene, ¿cierto? Se mantiene, así que nos queda como E negado, porque estamos trabajando con los unos. Y no habría nada más, ¿cierto? En este caso correspondiente al grupo verde. Más grupo azul. Ustedes eligen, no, ese es el grupo naranjo. Ustedes eligen el siguiente. Pueden escribir púrpura o azul y ese hacemos primero. Voy a buscar el naranjo, creo que lo tengo acá. Ese es naranjo. Ya. Grupo naranjo está formado únicamente en el mapa superior, ¿cierto? No está acá abajo. Eso quiere decir que en realidad el A está fijo en 0 para todos los elementos de ese grupo. Por tanto, va a quedar el A negado porque estamos trabajando con los unos. El B y el C ustedes pueden ver que cambia, se descarta. Nos queda entonces el D fijo en 1, así que quedaría como D. Y el E estaría fijo en 0, así que quedaría como E negado. Vamos a dibujar una S y ahí sí. ¿Ya? Ahí está el primero. ¿Cuál hacemos ahora? Morado, azul, púrpura, violeta, azul. Ya, vamos a hacer el azul. El azul, como también ven ustedes acá, está formado solamente en ese mapa, ¿cierto? Así que el A vale 1, nos quedaría entonces A sin negar. Acá tendríamos fijo el B y el C, ¿cierto? Fijo el B en 1, queda B. El C queda C negado. Nos fijamos acá que se mantiene fijo el D en 0, así que quedaría entonces D negado. Y el E nos queda que cambia, así que se descarta simplemente. Nos quedaría entonces el último, que sería el grupo púrpura. Acá sale como púrpura, así que lo vamos a tomar como púrpura.
Pueden ver ustedes, ¿cierto?, que está formado entre ambos mapas, así que el A cambia, como cambia se va, y no hay ningún otro cambio, ¿cierto? Nos queda fijo obviamente el B, el C, el D y el E. Así que tendríamos en definitiva B negado, vamos a hacer la B bien ahí, sí, B negado, C, tendríamos, ¿cierto?, D negado, E. D negado, D negado, E. Ahí sí. Y tendríamos listo este problema. ¿Qué hacemos ahora? Obviamente ustedes ya lo habrían resuelto en algún otro lugar, ¿cierto? En el papel, lo que sea. Yo voy a buscar ahora el problema, que no sé dónde lo dejé. Acá lo dejé. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, vamos a ponerlo acá. Ahí. Ya. Y vamos entonces a seleccionar. Tengan cuidado con, obviamente, seleccionar aquella que corresponda. Yo le voy a poner más combinaciones probablemente, algunas que, o me refiero a otros términos. Aquí sería entonces C negado, E negado. Sería A negado, D, E negado. Ese sería así. Miren, lo hice en el mismo orden. Ah, no, aquí cambié alguno. Aquí sería el grupo morado. Sería B negado, C negado. No, perdón. B negado, C, D negado, E. Sería este. ¿Ya? Y este sería el azul. Sería A, B, C negado, D negado. Vamos a darle terminar intento, a ver qué nos muestra. Enviar todo y terminar. Aquí no se olviden de eso, de enviar. No le voy a poner la confirmación, así que va a ser en vivo una vez que ustedes le pongan una vez. Y vamos a ver qué nos da. Aquí en este caso nos está dando todo el puntaje, ¿cierto? Fíjense que tienen diferente ponderación. Ahí. Ya, vamos a ver alguna. Vamos a hacer una priorización diferente. Es el mismo problema porque cargué solo uno acá para mostrarles. Supongamos que hubiéramos puesto algo erróneo. Vamos a poner ese correcto. Este de acá, no me acuerdo cuál era. Vamos a poner ese. Vamos a poner por acá. Ahí. Acertamos uno, ¿cierto? Nos dio 5 del puntaje total que tenía esto por defecto. ¿Ya? Que esto obviamente está sujeto a cambio. Tengo que ajustar obviamente dependiendo de la cantidad de problemas. Y ahí nos dio una ponderación, en este caso un valor parcial de puntaje. ¿Ya? Ese sería un problema. Hoy sacamos 0,67 de 2. Ahora, el otro tipo de problema, que sería, yo creo que bastante importante que lo revisáramos, sería el de flip-flop. Aunque en una de esas ustedes mismos quizá tienen dudas en alguno por sobre otro. Yo creo que esto de acá, hicimos un ejemplo, se entiende la idea de que yo voy a incorporar también algunas preguntas en que ustedes podrían escribir el valor directamente como con álgebra, en realidad la expresión, ¿cierto? Esto de acá son preguntas en relación a lo que nosotros comentamos, lo que se vio en la clase. ¿Ya? O sea, si ustedes vieran, por ejemplo, todas las clases que hicimos de PLC, no deberían tener inconveniente a responder esto. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Este de acá es como lo que hicimos ayer, ¿cierto? Flip-flop, hicimos algún ejercicio y nos queda esto. Ahora ustedes van a elegir entre estas opciones. ¿Qué quieren que practiquemos? Un curso en ese sentido democrático por ese lado. Déjenme buscarlo por acá. Vamos a crear una pregunta. Vamos a crear una pregunta. Y ustedes eligen. Por votación simplemente. Y va a ser, por si acaso, opción múltiple. Pueden elegir ustedes varias. Opción múltiple, vamos a elegir alternativa. Ya. Aquí va la pregunta. Ah, no le he puesto la pregunta. Sus alternativas. Porque de repente yo puedo tener una idea, una noción de que algo está más claro que otra cosa, pero me interesa conocer su opinión. ¿Ya? Presencialmente, de hecho, los vería a ustedes y en base a cómo sentí que, por ejemplo, estaban las dudas respecto a algún tema puntual, resolvería un problema de ese tipo. Pero como no los puedo ver presencialmente, al menos por ahora, ¿cierto?
Pueden votar por más de una, pueden votar por las tres si quieren, pueden votar por una, y vamos a resolver todos aquellos problemas que alcancemos, ya obviamente en el orden que corresponda. No sé si alcanzaré uno, creo que alcancemos para resolver uno de cada uno, pero al menos sí, creo que alcanzamos dos de más. Ya. Al final dejé como un montón de cosas escritas aquí sueltas, ¿cierto? Pero eso se refiere obviamente a lo que, el tipo de preguntas de PLC. ¿Ya? Preguntas para rellenar con casillas que uno puede poner valores. Ya, va 39 segundos, les voy a dar hasta el minuto para que así alcancemos a hacerlo bien. Ya, de hecho, faltan solamente 2 personas por votar. Lo bueno es que tengo la guía acá. La tengo ahí. Ya. Pasó el minuto, así que aquí van a ver ustedes los resultados. Ya. Según los resultados, ustedes eligieron, al menos la mayoría eligió la alternativa 2. O sea, vamos a hacer un problema entonces de diseño de circuitos digitales combinacionales. Después de eso vamos a hacer uno de flip-flops. Ya voy a buscar alguno de las pruebas para ese. De hecho, podría buscar de las pruebas para los dos. Vamos a buscar de las pruebas, más fácil. Buscamos alguna prueba. Déjenme buscar por acá que tengo un desorden. ¿Esto qué es? Una clase. Tengo como 1000 ventanas abiertas. Ya, así que vamos a ver, como les decía, este primero y después ese. Ya, prueba. Docencia. Electrónica. Busquemos uno de examen. Uno de examen sería interesante, ¿cierto? Por lo general los de exámenes son ahí como... Tienen sus cosas de repente. Vamos que tenemos por acá. Ah, este está bien bueno. Ah, pues qué bien, miren lo que les voy a mostrar. Aquí tenemos un examen. ¿No le decía de cuándo sí? Tenemos un problema, miren. Ese problema lo tenemos. Lo vamos a copiar directo. Así que si de repente lo encuentran muy difícil, es que tienen que tener que igual el nivel de examen. Entonces yo por lo general trato de que, obviamente, quien llegue al examen demuestre que obtuvo los conocimientos, ¿cierto? Un poquito más allá de repente. Para efectos de lo que es la prueba 2, lógicamente lo más probable es que le pidas la tabla de verdad, de repente la simplificación. Dibujar el circuito es algo que generalmente que da las condiciones en las cuales se va a desarrollar el cuestionario, no, la verdad es que no. Podría hacer alguna estructura para que ustedes armaran el circuito, pero yo siento que en realidad lo más relevante justamente es la otra parte. Y aquí tenemos un ejercicio. Fíjense lo que dice acá. Dice, diseña un circuito digital combinacional que cuente con 2 entradas de datos, A y B, 2 entradas de control, C1 y C0, y una salida F. En la tabla 1 se detalla el valor de la salida F para cada combinación de entradas de control. Aquí se pide que ustedes lo implementen usando un tipo de puerta específico, ¿ya? Pero nosotros en el curso lo vamos a hacer así, simplemente con las puertas que queramos, ¿ya? Eso obviamente le disminuye un poquito el nivel, tampoco mucho, pero nos queda así. Solución. Vamos a dejar ese ahí, ¿ya? Voy a recortar el otro también que tengo por acá un problema. Ese es uno de PLC cuando alcanzamos, por ejemplo, a resolver problemas específicos. Acá tenemos uno. Ojalá sea uno diferente. Porque se parece a uno que hicimos, ¿no? Se parece mucho, me da la impresión de que es el mismo. Bueno, es un poquito más difícil porque tiene puertas XOR, ya, así que no es el mismo, de hecho. Este tiene un poquito más de nivel. Así que por ahí nos conviene. Porque me acuerdo que tenía puertas AND y OR al final, así que es diferente. Vamos a tomar este de acá y lo vamos a dejar también por ahí guardado. Dejémoslo por acá, al lado. Ya. Entonces, es que se parece mucho, Francisca. Yo me acuerdo que al menos no tenía puertas XOR. ¿Ya? Y vamos a ver que en realidad representa un poco más de trabajo porque ahí vamos a tener que analizar así casi segmento a segmento, de verdad. Esta parte me parece que era muy parecida. Acá me parece que había un ligero cambio. Me parece que el otro era una suma. ¿Ya? Y por lo general cambian lo suficiente como para que son un problema totalmente diferente. Por mucho de que uno los vea así como que se parecen mucho. Ya.
Entonces, ¿qué nos dicen acá? Fíjense que es como bien extraño, podríamos decir. En realidad nos están diciendo, primero, que tenemos una cantidad de entradas, nos dicen dos entradas de datos, A y B. ¿Ya? Dos entradas de datos, A y B. Eso quiere decir, si yo dibujo mi diagrama de bloques acá, lo que tendría sería esto. Circuito digital combinacional, que es lo que nosotros vamos a diseñar. Tenemos dos entradas de datos. Vamos a ponerlas ahí de momento. A y B. Y luego de eso, ¿qué me están diciendo? Me dicen que tenemos dos entradas de control. C1 y C0. Vamos a ver qué es eso. C1 y C0. ¿Ya? Esas son todas las entradas que tiene. Y después nos dicen incluso que tiene una salida, solamente una, F. ¿Ya? Hasta ahí al menos esa información la daba el mismo problema. Pero ¿cómo funciona esto? Fíjense bien que nos dicen que la salida F cumple con las siguientes condiciones. Nos dicen que si es que, por ejemplo, C1 y C0 valen 0, ambos, ¿cierto? El F va a ser simplemente 1. Nos dicen también de que si es que ambos valen 1, el F va a ser simplemente 0. Y además nos dan estas otras condiciones. Nos dicen que si es que el C1 vale 0 y el C0 vale 1, el resultado va a ser igual a la suma de los datos. ¿Y cómo así? Vamos a ver en un momento. Acá también nos dicen, ¿cierto?, que C1, 0 y C0, 0 va a dar una salida, ¿cierto?, que va a ser igual al producto de los datos de entrada. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer acá? Y créanme que este problema siempre genera muchas dudas, así que está bien que hagamos este, porque en realidad es uno de los que puede resultar más difícil y si uno no lo ha visto, a veces puede costar mucho hacerlo. Pero van a ver que en realidad la clave está en comprender cómo nos están entregando la información. Claramente tenemos 4 entradas, así que vamos a hacer todas las combinaciones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siento que me equivoqué. 16. Ah, porque empecé a contar desde el 0, ¿no? O del 1. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, estoy bien. Ya, ahí las tengo todas. Después de eso vienen las otras, ¿cierto? Vienen 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Quizá se pueden estar preguntando ahora por qué no escribí las entradas, como siempre hago, ¿cierto? Que pongo como A, B, C y D desde un principio. Por lo siguiente, porque en realidad, dado como está construido el problema, hay casos en los que se nos hace más simple poner, por ejemplo, primero las entradas de datos o las entradas de control. ¿Ya? Así que vamos a verlo acá rápidamente. Lo que queremos es que finalmente nos queden juntas todas las combinaciones que se corresponden, por ejemplo, a una misma combinación de control. Vamos a verlo ahora. Seguimos llenando por mientras. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y acá tenemos, ¿cierto? Todos estos ceros son 8, en realidad hasta llegar justamente acá. Y después vienen solamente los 1, 8 unos. Ya. Y vamos a tener, ¿cierto?, la F, eso está bien ordenado ahí. Lo voy a poner con otro color. Lo voy a poner con un color naranjo. Porque sí. Ahí. Y las entradas van a ser entonces, podemos ponerlas así, como A, B, C1, C0, sin ningún problema, ¿cierto? Sin embargo, yo las voy a ordenar así, miren. ¿Por qué? Porque quiero dejar juntos todo esto. Fíjense bien acá que tenemos que C1 y C0 valen 0 ambos. Tendríamos entonces la primera combinación. Después vamos a tener, ¿cierto?, que van a valer 0, 1, y voy a tener entonces esas condiciones de entrada, ¿cierto? O esas condiciones de control, más bien. ¿Ya? Y eso va a ser muy ventajoso, miren. Obviamente se podrían ordenar diferente, no habría ningún inconveniente. Funcionaría igual. Sin embargo, yo siento que al momento de evaluar lo que sucede, es más simple así. ¿Ya? Así que, una vez que tenemos entonces nuestras entradas ordenadas, recuerden que acá no se preocupen si es que las intercambiaron, no hay problema. Lo importante es tener claro qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, primero, si es que tenemos que valen 0, 0 las entradas de control, que sería lo que tenemos acá, precisamente. Eso que está ahí. ¿Cuánto vale F? Simplemente 1. Eso está bien directo, ¿cierto? Valdría 1.
¿Qué pasa si tenemos, cierto, que las condiciones de entrada, en este caso, o las entradas de control, perdón, son 1, 1, que sería lo que tenemos justamente acá. Esto de acá, y lo voy a poner en verde. Ahí, ¿cierto? Ambas son 1. Según lo que nos dice la tabla, nuestra salida F va a ser 0 simplemente. Así que ponemos los ceros, pongamos los ceros ahí. Ponemos los ceros. Y ahora, quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer. Vamos a preguntar por acá. A ver, ¿dónde tengo la pregunta? ¿Se entiende? La pregunta genérica, ahí está. ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta este momento? O sea, identificamos las entradas, vemos que tenemos una salida, eso lo decía en el enunciado, y después de eso le decía yo que esta tabla da toda la información. Nos dice que la salida va a depender de las entradas de control y las entradas de datos, ¿cierto? Sin embargo, hay dos combinaciones, que son precisamente estas, en las cuales en realidad depende exclusivamente de lo que pasa con las entradas de control, sin importar los datos, ¿cierto? Va a ser simplemente 1 o simplemente 0, que es lo que nosotros llenamos. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos a esta combinación. Como yo las dejé ordenadas, claramente ahí tenemos entonces cuando son 0, 1, las entradas de control, que sería el caso que va a estar por acá. Vamos a pintar en amarillo. Este caso. ¿Cómo va a ser la salida? Va a corresponder a la suma de los datos. La suma lógica, obviamente. Por eso nos están indicando que es una OR. Así que eso vamos a hacer en azul. Los datos son 0. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, recuerden que es una suma lógica, ¿cierto? 1. Y tenemos listo entonces lo que corresponde a esto. Esto sería OR. Arriba, ¿qué teníamos, cierto? 1 lógico, y lo dejamos ahí también indicado. Acá teníamos 0 lógico. Y ahora viene la otra, ¿cierto? Vamos a verlo en morado. Ahí. ¿Qué sería esto? Pongamos también acá. La salida va a ser igual al producto, pero en este caso el producto, ¿cierto? Lógico, producto de una AND. ¿Cómo nos quedaría entonces el orden? Lo pueden escribir ustedes en el chat. Lo pueden escribir así, por ejemplo. No, así no. Así. No sé, yo estoy inventando ya. No, no quiere decir que sean así. Desde arriba hacia abajo. ¿Cómo nos quedaría? Si se entiende lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Efectivamente eso es. Eso es precisamente. Sería entonces, claro, como es una multiplicación y que multiplicación lógica requerimos tener 1 por 1 para que recién sea 1, ¿cierto? Así que nos va a quedar 0 porque ahí es 0 por 0, va a ser 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, recién va a ser 1. Ahí, ¿cierto? Y con eso tenemos la tabla verdad. Está completa, está lista. Y ahora nos quedaría entonces simplificar únicamente. Se dan cuenta que en realidad, una vez que entendemos la lógica para poder llenar la tabla, no es complicado. Sin embargo, esta información a veces cuesta extraerla. Yo se lo digo porque de todas las veces que este problema lo he puesto en una prueba, siempre genera dudas, genera como, no sé, que cuesta a veces verlo quizás. Igual tienen que tomar en cuenta que a veces la presión de la prueba, todo eso influye, ¿cierto? Por eso lo dejo en un examen. Y lo ejercitamos ahora porque me interesa que en las clases obviamente siempre veamos problemas interesantes de un buen nivel, ¿no? La idea no es que hagamos solamente ejercicios fáciles, ¿cierto? La idea es que sean un poquito más interesantes. Ahí. Vamos a hacer entonces nuestro mapa. Claramente ahora vamos a simplificar. Este paso que hicimos recién no lo numeré, pero era el paso 2, ¿cierto? El de la tabla de verdad. Tabla de verdad. Ahora vamos a simplificar. Simplificación. Y después nos quedaría, ¿cierto?, el último paso que sería representar el circuito, ¿cierto? Ya, vamos a terminar mi mapa. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme, ¿ya? Si es que alguien algo de repente no le quedó tan claro. Ahí. Ahí. ¿Eso cómo van a hacer la prueba? Como les comentaba, lo que voy a hacer es solamente pedir cosas puntuales. Por ejemplo, la tabla de verdad la pueden llenar. Por ejemplo, al momento de simplificar, podría pedir con la misma estructura que les mostraba la solución. ¿Ya? Podría hacerlo secuencial. Ahí lo voy a dar una vuelta. Pero por lo general va a ser cosas así como que se pueden realizar, obviamente. También a ustedes les podría consultar las entradas, las salidas. ¿Ya? Todo eso se puede configurar, de hecho. Con unas preguntas incrustadas.
Porque no sé si ustedes habían visto ese tipo de preguntas como la que le mostré yo del mapa de Carnot, que permitían elegir varias opciones dentro del mismo texto, quizá en otros cursos. Sí, porque de hecho se les puede escribir mucho, se puede escribir y poner preguntas entre medio y se pueden poner diferentes tipos. Se pueden poner preguntas numéricas combinadas con ese estilo. Obviamente ahí hay que darse el tiempo de crearlas, pero lo positivo es que queda todo listo, todo cargado, todo automático. Incluso hay unas preguntas más interesantes, pero igual requiere bastante tiempo el configurarlas. Porque ustedes no creo que hayan visto esto, pero en el Moodle, para crear preguntas se puede programar también. Se puede hacer ciclos y todo tal como uno programaría en un lenguaje cualquiera. Es como parecido, yo diría, yo encuentro parecido a MATLAB, la verdad. No es como C ni otro lenguaje, tampoco es como Python. Es como una especie, yo diría entre MATLAB y Visual Basic, más o menos por ahí. Ya, entonces tenemos acá nuestro mapa. Ya, vamos entonces a llenar. Fíjense que tenemos entonces 4 unos. Y esto está ordenado porque tenemos, ¿cierto? Unos desde dónde? Desde el 0 hasta el 3. Pongamos los 1. 1, 1, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Después tenemos 0, 1, 1, 1, que está acá, ¿cierto? ¿Dónde? Justamente la que viene acá. 0, de hecho, lo voy a dejar de momento. 0, 1, 1, 1. Fíjense bien el orden que estoy llenando, ¿cierto? Estoy poniendo donde corresponde. Después tendríamos el 0, 0, 0, 1. Eso va desde el 8 hasta el 11, ¿cierto? 0, 0, 0, 1. Va en el 11, ¿cierto? Cuidado con eso. Y al final nos queda solamente 0. En realidad no había mucho que hacer ahí. Voy a dejarlos dibujados de momento, ya no perdemos nada. Recuerden que para simplificar, ahí nosotros elegimos lo que queremos usar. ¿Y qué vamos a usar? Creo que por acá tengo alguna que es con los ceros o los unos. No tengo ninguna pregunta así. Ya, la primera persona que escriba, ¿los ceros o los unos? Eso vamos a hacer. Ceros, unos. Ya, Vanessa puso un 1, así que vamos a hacer los unos. Los unos. Aquí podemos ver entonces que nos conviene siempre fijarnos en aquellos que tengan menos opciones, ¿cierto? Por ejemplo, este 1 de acá puede quedar o solo o podría quedar acá, ¿cierto? No tiene otra posibilidad porque en realidad, como no lo acompaña un 1 ahí, no podríamos juntar así, ¿no? ¿Cierto? Así que él va a quedar necesariamente con él. Ahora, vamos a ver otro caso así. Veamos, por ejemplo, veámoslo a él. Él podría quedar, obviamente, solo, podría quedar con él, podría quedar con él, o podría quedar, de hecho, así, ¿cierto? Y sería la forma que cubriríamos la mayor cantidad de unos en este caso. Y nos queda cubrir solamente estos que están acá. Esos 3 unos nos queda cubrir. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. De plano no podríamos hacer esto, ¿cierto? Porque sería un grupo de 6. Y recuerden que tiene que ser de 1, 2, 4, 8, 16, 32, siempre en potencias de 2. Lo que sí podemos hacer es esto. Ahí. Y ahí, grupo verde también. Pongamos un grupo verde. ¿Cierto? Y nos quedaron entonces 3 grupos de 4 y un grupo de 2. Que tampoco es malo. Yo diría que está bastante bien. Ya. Así que vamos entonces a obtener la función. Si es que alguien ve alguna cantidad de agrupaciones que sea menor, dice, ¿ya? Obviamente podrían haber también soluciones que sean alternativas, que sigan siendo mínimas. ¿Ya? Voy a bajar esto un poquito porque como que está todo muy hacia el lado. Vamos a bajarlo todo. Ahí. Ahí vamos a dejarlo. Ahí. Esperemos que cargue un poco. Ya. Y ahora vamos a obtener la función y dibujar el circuito. De hecho, ya lo he cortado y pegado. Cuando corto y pego siempre, como les he dicho otras veces, es más rápido. Ya. ¿Cómo nos va a quedar la función entonces? El grupo azul, ustedes elijan. Escriban colores para que veamos, por ejemplo, qué términos ponemos primero. Violeta, púrpura, morado. Ya, rojo, después ¿qué seguimos? Si quieren lo escriben. Rojo, verde. Ya, rojo, verde, ¿están de acuerdo? Rojo, verde, azul y sería el otro, el último, el púrpura o morado, ¿cierto? Ya, así lo vamos a hacer. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Para el caso del grupo
rojo sería... Me dijeron rojo primero, ¿cierto? Sería simplemente C1 negado, C0 negado, porque estamos trabajando con los unos. Más. ¿Ya? Sería, como decía, ¿cierto? Grupo rojo, C1 negado, C0 negado. Tendríamos más grupo verde, ¿cierto? Sería, acá se mantiene constante el C1 en 0, sería por tanto C1 negado. El C0 cambia, se va. Vamos a tener que aquí también cambia el A y nos quedaría solamente el B, fijo en 1. Más grupo azul. Grupo azul, vemos que cambia el C1, se va, nos queda fijo el C0 en 0, así que queda así, ¿cierto? Negado. Y aquí tendríamos entonces el A y el B. El A y el B sin negar. Y por último, el grupo púrpura, morado, violeta, como lo quieran ver ustedes, sería C1 negado. Vamos a ponerlo por acá. C1 negado. Se va el C0 y nos quedaría solamente ¿quién? Solamente el A, ¿cierto? Porque el B claramente cambia de 1 a 0, así que se va. El A y sumamos. Y estamos ok. Ahora deberíamos entonces armar nuestro circuito. Vamos a armar el circuito. Vamos a armar el circuito acá. Ahí. En realidad la parte de dibujar el circuito, siendo bien honesto, siempre da poco puntaje. Bueno, así para que tengan ustedes una idea. Respecto a lo presencial, las ponderaciones eran estas más o menos. Identificar entradas generalmente le ponía como 3 décimas, algo así, más o menos. La tabla le ponía generalmente como un punto, considerando que un total de sí, como un total de 2 puntos en realidad. Y a lo que más le daba, o a lo que más le daba después de eso era la simplificación, que le daba, no sé, un 0,7, 0,6, dependiendo del caso. Y al dibujo le daba 0,2, 0,1, más o menos así. Así que, por ese lado, no es algo, digamos, que siempre preguntara tanto, por decirlo así. Obviamente correspondía, porque para terminar el circuito, el problema hay que tener el circuito, ¿sí? Pero como es algo que simplemente es dibujar, no es que sea fácil tampoco, pero como la etapa final. Tengo, ¿cierto? El A, el B, el A y el B no aparecen negados, ¿cierto? Bueno, vamos a dejar entonces el A y el B así, solamente con esta línea, así la negación. Recuerden que lo que yo hago acá es dibujar, obviamente, estas líneas adicionales para poner las negaciones del C1 y del C0. ¿Que aparece negado? Sí, aparece negado. Ahí tenemos entonces el C1, C0, el A y el B. Y con eso estamos ok. Ah, nos falta, ¿cierto?, poner las puertas NOT, no nos olvidemos de eso, que es bien importante. Ahí, ahí, ahí. Ya, y ahora formamos todos los grupos. Vamos a tener entonces un producto para el C negado, C1 negado, perdón, C0 negado. Ahí está. Después tenemos otro verde acá. Sería esta una puerta AND. Ahí está mejor dibujada. C1 negado. Ahí. Y B. Acá. Tendríamos también el C0 negado. C0 negado. Y tendríamos el A y B. A, B. Y por último, ¿cierto? Con morado tenemos el C1 negado A. C1 negado que está por acá. A. Ahí. Y finalmente sumamos todo, ¿cierto? Porque recuerden que es lo que nos está indicando ahí. Aquí asumimos que tenemos una puerta de 4 entradas. Ahí. Y tenemos la última línea. Casi iba a derecha pero, en un principio, pero después se deforma un poco. Ya, y ahí tenemos la suma de todas. Tendríamos F, que cumpliría con lo que nos piden. ¿Ya? Ese sería el problema completo. Como les decía, nosotros lo más probable es que solamente esta parte la vamos a ver. La que sería esto de acá. O sea, porque como les digo, no voy a pedir que dibujen. Ahora, dudas, o en realidad si se entiende lo que hemos estado revisando. Recuerden, en mi opinión, la dificultad mayor siempre está en reconocer las entradas y la tabla de verdad. ¿Ya? Así que, cuidado con ello. Así que ahora vamos a hacer el espacio para esta otra pregunta. ¿Tenemos cuánto tiempo? No tenemos tiempo. Por último, en el caso que nos llegara a faltar algo, ahí
lo puedo complementar después. Le subo el desarrollo con algún video explicativo, en realidad. Ya, me parece que está el tamaño que corresponde. ¿Cómo sería entonces? Lo voy a agrandar. A ver, ahí está. No, ahí está bien, ¿cierto? Ya, como ustedes pueden ver, tenemos acá una estructura muy similar a la que nosotros usamos hace unas cuantas clases, ¿cierto? Para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, no es igual. Así que cuidado con eso. Lo que sí nos queda muy parecido a esta parte de acá, porque nosotros ya hemos calculado, ¿cierto? Ya. Primero, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a fijarnos en lo que sucede con las condiciones de entrada, lo que nos piden. Nos dicen que las condiciones de entrada son Q1, Q0, 0, 1. Y me parece que está también numerado erróneamente. Sería acá. Eso lo voy a tener que arreglar ahí, sí. Ya. Ahí, Q0, ¿cierto? Y acá el Z0 sería S. Entonces, vamos a fijarnos con qué nos sincronizamos. Vemos que están ambos sincronizados con el flanco de subida. Lo vemos directamente por la notación, ¿cierto? Que es, no tiene ninguna burbuja, ninguna barra, ¿cierto? Ni nada por el estilo. Flanco de subida. Ahí. Vamos a marcar los flancos de subidas. Subida. Ahí. Y deberíamos ahora, ¿cierto? Marcar acá lo que sucede con nuestra señal de sincronismo. Ya lo voy a marcar así como a mano alzada nomás, ¿ya? No va a ser en principio tan perfecto el dibujo, pero me interesa que podamos desarrollarlo, ¿ya? Ahí. Vamos a tener nuestras líneas, ¿cierto? Ahí. Y esto, como les comentaba, ustedes lo van a responder, por decirlo así. Yo recomiendo siempre que lo dibujen, que lo hagan con una hoja, en el cuaderno, lo que sea. Y después lo responden simplemente seleccionando los valores de 0 o 1 en las casillas que van a estar. Imagínense que va a ser parecido a una especie de tabla de verdad a lo largo, ¿ya? Con muchas casillas, ¿ya? O al menos las suficientes. Ahí, ya. Y ahí vamos a tener entonces todo. Tenemos que empezar a trabajar con el Q1, ¿cierto? Que es lo primero que tenemos en la entrada. Y para eso vamos a fijarnos que es un flip-flop de tipo JK, ¿ya? La primera señal que tenemos arriba sería directamente el J1, ¿cierto? El J1, como pueden ver ustedes, se obtiene directamente desde el valor de salida que tenemos ahí, ¿cierto? De esa puerta. Pero, como yo les había comentado también en esa clase que resolvió un problema similar, de hecho muy, muy similar, era algo así, ¿o no? J1 era igual a X suma exclusiva con 0. ¿Y cómo se representaba eso? Como X negado por 0, ¿cierto? O sea, el primer término negado por otro sin negar, más el primer término así tal cual por el segundo término negado. Eso claramente se va a ir a 0. Esto nos queda X por 1. En definitiva va a ser X. ¿Ya? Así que nosotros vamos a saber que el J1 está ahí. Ese es J1 simplemente. ¿Ya? Y vamos a tener acá, obviamente, las otras señales de sincronismo. ¿Ya? Me disculpa la calidad de la línea segmentada, pero ahí. Es para que así alcancemos a resolver al menos gran parte del problema. Ojalá todo, ¿cierto? Ya. Y con eso ahora nos vamos a fijar en la condición, inicial de nuestro Q1. ¿Cuál sería la condición inicial? Ustedes pueden ver que, si yo bajo ahí, la van a poder ver, sería 0. ¿Ya? Eso quiere decir que va a partir en 0. Q1 va a estar por acá. Ahí lo tenemos Q1. Q1, lo vamos a poner que parte en 0. De hecho, no nos vamos a agregar tanto hasta ahí, 0. Y después de eso vamos a ver qué pasa con las entradas asincrónicas. Recuerden que las entradas asincrónicas son las que predominan por sobre las sincrónicas. ¿Cuáles tenemos acá? Tenemos el preset, tenemos el clear. Y vamos a fijarnos. ¿Se puede activar el clear? De hecho, según el tipo de entrada sincrónica que tenemos acá. Fíjense bien, esta notación nos va a indicar que es una entrada activa en nivel bajo, porque tiene la burbuja y tiene la barra. Como es activa en nivel bajo, requiere un 0 acá para poder activarse. Como vemos que hay un 1 fijo ahí, no se va a activar nunca. Nunca se activará el clear. Sin embargo, el preset se podría activar. Si es que tuviéramos, por ejemplo, el W que sea igual a 0, para que así lo active. ¿Dónde es el W igual a 0? Acá y acá. Así que nosotros a priori vamos a saber que el preset se va a activar, ¿cierto?, en esos intervalos.
Y por tanto, como el preset lo que hace es cuando se activa, llevar a 1 a nuestro Q, ¿cierto? Y el clear cuando se activa lleva a 0. Vemos que aquí, sin importar lo que suceda con las demás entradas, tenemos esto. Ahí. Ahí. Que al menos en ese intervalo vale 1 sí o sí. Y después acá también, ¿cierto? Me quedo como por ahí. 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 ¿Ya? Me falta marcar uno de los, acá, 3 de estos flancos de subida, ¿sí? Y con eso ya podemos empezar a analizar lo que sucede. ¿Qué tenemos que tener en cuenta así? El cómo opera nuestro flip-flop JK, ¿cierto? Recuerden que el flip-flop JK tiene 4 modos de operación, podríamos decir. Un modo de operación asociado a cada una de las combinaciones posibles de entrada. Y como tiene 2 entradas, por eso justo dan los 4 modos de operación. El primer modo sería cuando ambas entradas son 0, ¿cierto? Si es que ambas entradas son 0, vamos a ver que lo que va a hacer es mantener el estado. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, lo que vamos a escribir acá. JK 00, el estado siguiente va a ser igual al estado actual. Si que tenemos que son 0,1, lo que va a suceder es que se va a ir a 0. Esta es la condición de reset. Vamos a poner reset. Reset no. Y aquí mantiene. Esto por lo general sería parte de un formulario, ¿ya? Igual uno lo puede recordar también, pero está disponible, así que ustedes lo van a poder acceder sin ningún problema, ¿cierto? Esta es la condición de set. Tenemos, ¿cierto?, que aquí lo que va a hacer es llevar a 1, sin importar cuál sea el estado actual, ¿ya? Y tenemos también la inversión, basculación, como le quieran llamar, que sería cuando tenemos, ¿cierto?, ambas entradas en 1. Ahí. Y ahí lo que va a hacer es simplemente invertir el estado. ¿Ya? Así que, ¿para qué nos sirve eso? Para ver, obviamente, la operación que vamos a tener debido a las entradas sincrónicas. Recuerden que las entradas sincrónicas serían el J, el K, el D, el T, todo eso. ¿Ya? La línea va más chueca, pero bueno, ahí está. Ahora, como sabemos, ¿cierto?, que la condición inicial era 0 y no se activó ningún preset ni nada especial, esto va a seguir siendo 0 hasta ahí, ¿cierto? Sin embargo, nos falta algo más por analizar. Esto. Y esto, ¿cierto? Recuerden que, como les estaba comentando yo, las entradas sincrónicas, que son esta, el J y el K para nuestro flip-flop, solamente van a poder generar cambios en estos intervalos de tiempo, justamente en los flancos de subida, para este caso. Por lo mismo, acá no va a poder ocurrir ningún cambio. Va a tener que ser 1, al menos hasta el siguiente flanco, y ahí recién se va a analizar lo que pasa con las entradas sincrónicas. ¿Ya? Ahí se mantiene, se mantiene. ¿Ya? Y ahí ya nos liberó obviamente el preset, pero vamos a ver qué sucede. Comenzamos. Vamos a decir entonces, justo antes de este flanco que está acá, ¿cierto? De ese. ¿Cuánto vale el J? Vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale el K? El K no está escrito ahí, pero está fijo siempre en 1. ¿Ya? Así que tendríamos entonces 0, 1. Sería la condición de reset. Eso quiere decir que debería ser 0, ¿cierto? El estado siguiente. 0 estado siguiente. Ahora, cuando llegamos a ese flanco de subida, vamos a analizar nuevamente cuánto valen las entradas. Y justo antes el J1 vale 1, ¿cierto? Recuerden que está asociado al X. Y el K está fijo siempre en 1. Tendríamos entonces la combinación 1, 1, que nos indicaría que es una inversión. Nos vamos a ir a 1. Acá se activó el preset, pero no produjo ningún efecto mayor, más allá obviamente de que perdimos esa combinación, porque aquí ya no analizamos qué pasó en ese flanco de subida, ¿cierto? Porque predominó el preset que se activó. Nos libera recién acá, y como requerimos, ¿cierto?, que tener un flanco de subida para ver qué pasa con nuestras entradas sincrónicas, ahí recién analizamos. Y vemos que vale 1, el J1, ¿cierto? Y el K vale, en este caso el K1, ¿cierto? K1. Vale 1 también. Estaríamos de nuevo en la condición de inversión, se iría ahora de 1 a 0, porque lo que hace es simplemente invertir el estado en que se encuentra. Se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco, analizamos nuevamente, vemos que justo antes vale 1. Recuerden que algo muy importante es que analizamos el valor justo antes. Habíamos visto que era porque era donde cometíamos menos error, ¿cierto? Si alguien no lo vio, por favor, revise la clase en específico que lo revisábamos, porque hice bastante, de hecho, énfasis. Era por esto. Era por eso. Porque en realidad los cambios reales son así. Ahí está exagerado, obviamente, pero así. Se tarda. Entonces, por eso es que sigue siendo el valor anterior. ¿Ya? Ahora, acá dijimos, ¿cierto?, que era 1. Así que
se invierte, va a pasar a ser un 1, vamos a marcarlo acá, hasta al menos el siguiente flanco. Vemos que ahora nuevamente es un 1, así que se va a invertir. Recuerden que también vale 1S. Se mantiene en 0, en teoría hasta el siguiente flanco. Pero ¿qué pasó acá? Antes de llegar al siguiente flanco, se activó el preset. Y ahora sí cambió lo que sucedía, ¿cierto? Y además nos hizo perder este flanco de subida. Ya no analizamos. Predominó ahí el preset, mantuvo todo en 1 y nos liberó recién acá. Pero como no teníamos flanco de subida, tuvimos que esperar todo este intervalo, ¿cierto? Todo esto que está acá. Y ahí recién analizamos. Vemos que vale 1, justo antes, como tenemos la combinación 1, 1, estaríamos ahí, se invierte. Y se mantiene acá en 0 hasta el siguiente flanco. Analizamos, ustedes pueden ver que vale 0 justo antes. Si tenemos 0, 1, estaríamos en la condición de reset. Por tanto, se mantiene obviamente en 0. Y ya no hubo más cambio. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Y ahí va la pregunta. ¿Ya? Recuerden, ustedes después van a poner acá 0, 1, 1. Yo voy a tener que, obviamente, poner lo suficiente para que se presenten todos los cambios. Y ahí no hay problema porque yo adapto el problema para que justamente coincida todo. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, por favor, díganme. Porque ahora deberíamos obtener el T2. T2. De cualquier tipo. ¿Dudas? Ya. Entonces, ahora tenemos que obtener el T2. Como la puerta que tenemos acá es una puerta AND, vamos a ver que podríamos nosotros trabajar intervalo a intervalo, ir analizando en cada caso lo que va sucediendo, lo cual en realidad es tedioso, ¿cierto? Es más lento. Pero como es una puerta AND, podemos simplemente decir, ah, ya, entonces yo sé que si tengo un 0, ya sea en el Q1 o en el X, inmediatamente esto va a ser 0, lo cual nos hace el trabajo un poco más simple. Por eso vamos a buscar, por ejemplo, los ceros del Q1, lo vamos a poner inmediatamente. Todos esos ceros van a estar. Sabemos que va a ser 0 el valor de t, porque obviamente 0 por lo que sea va a ser 0. ¿Ya? Y nos hace el trabajo más simple, ¿cierto? Ahí. Después, acá, tengo las líneas medias chuecas, pero al menos respeto eso, lo que marqué ahí, ¿ya? Y tenemos listos los ceros del Q1. Nos faltaría poner ahora los ceros del X. Pongamos los ceros del X. Tenemos un 0 por acá. Ahí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Está medio choco, pero igual nos sirve. Y después acá tenemos otro, ¿cierto? Tenemos un intervalo ahí donde es 0. El primero obviamente no lo marqué porque ya era 0, ¿cierto? Que teníamos ahí arriba. Ya no tendría sentido. Eso va al mismo tiempo. Esto va por acá. Uy, voy súper choco, pero ahí va. Ya. ¿Y cuál más tenemos? Tenemos ese de ahí. Ese intervalo hasta acá, si no me equivoco. Ahí. ¿Cierto? Ahí. Y después acá hay un pequeño segmento que va a ser 1. ¿Ya? Se nos acabaron los demás porque en realidad ese ya estaba considerado, ¿cierto? Tenemos todos los ceros ya tanto del Q1 como del X, ¿cierto? Así que aquí va un 1 en ese pequeño intervalo. Cuidado ahí al marcarlo. En realidad ustedes van a tener que seleccionarlo, ¿cierto? Ahí. Vamos a tener acá otro. Ahí. Vamos a poner otro. Ya. Y ahí tenemos entonces todos los unos que corresponderían al T2. Si ya conocemos el T2 y tenemos también, ¿cierto?, nuestra condición inicial, que es 1, nos indican ahí, ¿cierto? Sería entonces Q0 va a partir en 1. Ahí. Vamos a ver si es que se activa el clear o el preset. Vemos claramente que el preset, como también es activo en nivel bajo, no se va a activar porque está fijo en 1. Sin embargo, el clear se podría activar, ¿cierto? Siempre que el W valga 0. Así que podemos marcarlo acá. Vamos a marcar acá. Recuerden que el clear cuando se activa nos lleva a 0. Ahí. Por acá. Vamos a hacer un esfuerzo de dibujo. Ahí. Ya. Y por acá. ¿Cierto? De hecho, eso va justo a la línea, así que me resulta más simple. En teoría. Ahí. Ya. Tenemos ese. Y nos faltaría este. Ya. Con eso entonces vamos a tener que se va a activar el clear. Todo este intervalo, ¿cierto? Y todo ese intervalo.
Además, tal como en el caso anterior con el Q1, teníamos que esto va a seguir siendo 0 y va a seguir siendo 0, porque los cambios debido a la entrada sincrónica solamente van a poder ocurrir en los instantes que tenemos el flanco de subida, ¿cierto? Que yo tengo marcado ahí. Chuecos, pero están marcados. Y estamos listos, ¿cierto? Tendríamos que simplemente analizar en base a la operación que tiene un flip-flop tipo T. Que recuerden que esto que yo dibujé acá es lo que se corresponde a un flip-flop JK, ¿cierto? Un flip-flop tipo T funciona de la siguiente manera. Si T, por ejemplo, vale 0, el estado actual se va a mantener. Si T vale 1, el estado actual se invierte. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Eso es para el caso de el flip-flop tipo T. Vamos a dejar acá encerrado. Ahí. Ya. Ahí. Entonces, partimos. Sabemos entonces que esto va a seguir siendo 1 hasta ahí. Vamos a analizar qué sucede justo antes. ¿Dónde está el valor de T2? Acá está. Vale 0. Como vale 0, se va a mantener hasta el siguiente flanco, al menos. Después vemos justo antes cuánto vale. Vale 0, así que se mantiene hasta el siguiente flanco, pero se activó el clear, así que nos llevó a 0 forzosamente. No tenemos nada que hacer ahí. Pero dominó. Perdimos ese flanco de subida, no analizamos ahí. Y recién acá, ¿cierto? Nos liberó y ahí vamos a ver qué sucede. Justo antes vale 1. Se va a invertir, ¿cierto? Ahí va a pasar a ser 1 hasta al menos el siguiente flanco. Vale 0 justo antes, así que se va a mantener hasta el siguiente. Vale 1, se va a invertir. Vamos a ponerlo por acá. Se mantiene así hasta el siguiente. Ustedes pueden ver que nos llevó a 0. No cambió el estado, sin embargo perdimos ese flanco. Ya no analizamos ahí. Nos liberó acá y recién acá porque tuvimos el flanco de subida analizamos. Vemos que vale 1 justo antes, así que se invierte y se va así, ¿cierto? Hasta el siguiente flanco. Vemos que justo antes vale 0, se mantiene por tanto, y ahí hemos obtenido entonces el Q0. ¿Dudas? Ya, si alguien por ahí no vio esta clase o no esas clases, porque estuvimos viendo poco a poco el tema de flip-flop, creo que son como 2 o 3 clases, creo que 3. Por favor, revise la primera y cualquier cosa me escribe. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos llegado hasta este punto, nos queda la parte que si es que fueran puertas AND o OR sería bastante rápido. Si son puertas XOR, la verdad es que es más lento. ¿Ya? ¿Cómo hacer? Aquí lo vamos a ver. ¿Ya? Yo creo que alcanzamos al menos a hacer una de ellas porque la otra se puede obtener de la misma manera. Yo después le subo el problema resuelto completo. ¿Ya? O sea, con la Z2 igual. Z0, perdón, la vez que le cambié a Z0. Ya, vamos a hacer entonces la Z1. Fíjense bien acá que tenemos, ¿cierto? Esa operación es una suma exclusiva. Y podríamos decir que en realidad no hay una forma que yo fácilmente pueda decir, no, es que si por ejemplo el X vale tal valor, va a ser siempre tal cosa. Podría tratar de hacerlo. Sin embargo, la mayoría de las veces me voy a ver obligado a ir analizando segmento a segmento. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso. Vamos a marcar para ayudarnos. Vamos a marcar por acá con un color más claro, un color amarillo. ¿Ya? Vamos a marcar el Q0. ¿Dónde está el Q0? Ah, lo tenemos acá arriba. Ahí. Bueno que esto después lo puedo borrar. Y el X. Ahí. ¿Por qué? Porque a veces es súper fácil mirar otra línea que no corresponde y no se equivoca. Y así que vamos a ir en cada parte donde hay un cambio, vamos a tener que ver qué sucede. Al principio, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cierto? 0, 1. Son diferentes. Recuerden que esta puerta, como opera, es que si son diferentes, nos da 1, ¿cierto? Era así. Por ejemplo, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y teníamos, por ejemplo, el valor de F. La puerta XOR nos indicaba eso. A, B, F. Si es que son iguales 0, si es que son diferentes 1. ¿Ya? Por eso es que yo digo, si como acá son diferentes, nos queda entonces 1. Nos queda 1 acá. Este va a ser el Z1. ¿Ya? 1. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que en este intervalo ustedes pueden ver que valen 1 los dos, ¿cierto? Como valen 1 los dos, son iguales, así que esto va a ser todo 0. Todo 0 eso. Hasta ahí. Después de eso tenemos, ¿cierto? Que de hecho todavía sigue siendo hasta acá todavía, ¿cierto? Porque ahí todavía son iguales. ¿Ya? Y después, ¿cómo son? Son iguales pero en 0, ¿cierto? Todo ese intervalo hasta este punto de acá. Hasta ahí. Así que sigue siendo 0 porque son iguales, cambio de 1 a 0 simplemente. Y aquí tenemos un intervalo. Fíjense bien aquí. Vale 1 y vale 0. Ahí va a ser 1 entonces. 1. Después de eso tenemos este intervalo donde vale 1 acá y acá vale 1, ¿cierto? Así que serían entonces
Sería 0 el resultado. Está como súper corrido ahí, pero ahí está. 0. Después tenemos que acá vale 0 y acá vale 1 en ese intervalo, ¿cierto? Que termina acá. Vamos a borrar eso que escribí arriba, ahí sí. Termina acá. Como pueden ver, es un poco más trabajoso y es fácil equivocarse, así que hay que tener mucho cuidado. Acá tenemos 1, ¿cierto? Acá esto va a bajar. ¿Cómo sé que baja? Porque va a valer 1 y va a valer 1. Como van a ser iguales, va a ser igual a 0. Recuerden, si son diferentes, va a dar 1 la función. Acá vamos a ver que va a subir. ¿Cómo sé que va a subir? Porque vamos a tener 1 ahí y 0 acá. Así que hasta acá va a ser 1. Hasta ahí. Después va a bajar a 0 porque puedo ver claramente que tengo un 0 ahí, tengo un 0 ahí, pero va a haber un pequeño cambio, ¿cierto? Así que no se los vaya a pasar, que va a ser este. Ahí. Porque aquí vale 1 y vale 0. Así que tenemos entonces un 1 ahí. Y vemos qué sucede después. Tenemos 1, 1. Todo ese intervalo en realidad hasta acá, miren, hasta ahí. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Va a valer 0. Está complicada la línea, pero va a llegar, va a llegar. Ahí. Ya, teníamos cierto que valía 0 porque eran 1, los dos hasta acá, y aquí hay un pequeño intervalo en el cual vale 0 y aquí vale 1, ¿cierto? Ah, y de hecho es más que un pequeño intervalo porque continúa acá, ¿cierto? Es todo eso. Bueno, hay que dibujarlo ahí. Pero igual me sigue la idea de que ya nos va quedando bien poquito, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y después se hace 0 simplemente. Se hace 0 porque ambos van a valer 1, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces el Z1. La dinámica para obtener el Z0 es la misma, ¿ya? Puede que sea más... De hecho va a ser más simple si no me equivoco. Déjenme ver. Sí, va a ser más simple porque como pueden ver acá, tenemos dos ceros y en realidad como que analizamos ahí y después nos preocupamos de lo que pasa en el otro. Va a ser un poco más simple porque vamos a ver que esto siempre va a ser 1. Hay menos transiciones, por decirlo así. ¿Ya? Así que cualquier duda que tengan, por favor me dicen. Yo esto lo voy a completar y lo voy a cargar con la Z2. Si le quedan dudas respecto a cómo lo obtuve, me escriben simplemente. ¿Ya? Y como les digo, para la prueba ustedes van a tener varias casillas para poder seleccionar los números. ¿Ya? Uy, no pude poner nunca la línea derecha. Ahí sí. Ah, y creo que les comenté, pero les voy a dejar más tiempo también para la prueba. Voy a aumentar el tiempo. Creo que eran 2 horas, lo voy a dejar en 3. ¿Ya? Así que bueno, espero que se encuentren muy bien, que tengan un buen fin de semana. El día martes no se olviden. Igual les voy a recordar el día lunes que la prueba es el día siguiente y todas las instrucciones. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Sí, Claudia, dime. Hay una guía en el aula que se llama Diseño de Circuitos Digitales. ¿Esa les sirve? Les sirve. Sin embargo, me parece que en la guía les pedimos que ustedes implementen con puertas NAND o NOR de 2 entradas. En este caso, para lo que nosotros hemos visto, pueden implementar con cualquier puerta. O sea, en este caso con AND, OR. ¿Ya? Pero sí, les sirven los problemas. Solamente que son problemas de mayor nivel. ¿Sí? De mayor nivel. De hecho, yo creo que no pondría uno en la prueba. Quizá pondría uno en el examen. ¿Ya? Así que como ejercicio te sirve, sí. ¿Ya? Pero por si lo encuentras muy difícil, ¿ya? En realidad son largos más que difíciles, podríamos decir. Tedioso. Ya, que esté muy bien. Cualquier cosa me consulta, ¿ya? Profe, ¿me escucha? Sí, dime. Hola, ¿qué tal? Una consulta Sí, para dime. el trabajo de investigación. ¿Ya? eh, ¿Podemos ir cada uno grabando su parte o tenemos que estar siempre constantemente los tres ahí? Ah, ya, mira, no hay problema. En ese sentido, no hay una definición respecto a que si tienen que todos, por ejemplo, estar presentes en el momento o todos mostrarse. A mí lo que sí me interesa es de que ustedes, por ejemplo, usen las imágenes, videos, lo que ustedes quieran presentar, que permita que el tema se entienda bien. Idealmente, Ya. yo les recomendaría, si esto como recomendación, es que al menos al principio aparezca alguien comentando lo que van a hablar, ¿cierto? Y si por algún motivo ya no tienen cámara o cosas por el estilo, lo pueden hacer también en off, ¿ya? Pero les recomiendo yo que intenten hacerlo de esa forma, ¿ya? Ya, ya, profe, ya sí, me queda claro. Ya, que estén muy bien. Ya, gracias. Chau.